¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez un vídeo en análisis en frío mi canal, en el Rincón de Anca, en el canal de todo del fútbol, del ocio y de la familia bética. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar en frío lo que ha sido el partido Mallorca 1, Real Betis 2. Tenemos el título de la miniatura que se llama Killer Champion y es que es lo que quiere porque con esta victoria, pues el Betis se afianza en la quinta plaza a 6 puntos del Español, a 7 del Celta, a 10 de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao y a 4 puntos del Atlético de Madrid y el Villarreal. Con el Atlético de Madrid, de momento nos tiene ganado el gol, la verdad, por un gol, pero con el Villarreal, de momento, le empatamos en su campo y todavía nos tenemos que enfrentar con ellos en la vuelta, con lo cual de momento le podemos alcanzar cuarto. Es una victoria bastante trabajada, un duelo donde el Betis golpeó primero dos veces, en la primera parte y al principio de la segunda, y terminó resistiendo ante el empuje rival que dio lugar al gol de Muriqui. Y hoy vamos a analizar en frío, con estadísticas, claves y notas, este partido de la Liga eSports. Pasamos al partido y vamos a pasar primero con los goles. Tenemos el primer gol, el de Abde en el minuto 18. Da un buen contragolpe, da un buen contragolpe del Betis, conducido por Fidalgo. Ven desmarcado a Anthony, ven desmarcado a Anthony, que Anthony, pues, de jugada personal. Un momentito, perdona. A ver, hola chicos. A ver, ahora. Que de jugada personal, pues el portero lo para. Y bueno, el portero, bueno, ve Abde en el segundo palo. Y luego, pues con un regate y un remate bien cruzado, pues define bien ante el portero del Mallorca, con 0-1. Así llegamos al final del primer tiempo, con 0-1, y casi 2 minutos de empezar el segundo tiempo, mete Cedric Bagambou tras un buen centro de Anthony, de nuevo, y Bakambu sin espacio, mete un directo cruzado y gol del Betis. Otro golpe letal que amplió la ventaja y se supone que definitiva. Pero el Mallorca respondió con un golazo, señor golazo, de Vera Muriqui tras un gran centro de Dardel, de Sergi Dardel, el mejor del Mallorca, pues, y recorta distancias. Y estuvo achuchando bastante, pero el Betis aguantó. Con lo cual, 1-2, una victoria muy trabajada que nos afianza en la quinta plaza. Aquí podéis ver un poquito las imágenes. El gol el que metió el gol de Bakambu. Y luego tenemos pues el Muriqui que metió el 1-2. Vale. Eh, eh, comentamos pues en las claves del partido. Aquí vamos a comentar un poquito las claves del partido y un poco el desarrollo. Empezamos con el desarrollo del partido, que el guión del partido fue muy claro. El Betis dominó fases clave, especialmente en transiciones ofensivas, y dos de esas transiciones ofensivas fueron los dos goles, uno de Abde y otro de Bakambu. Pero Mallorca sufrió mucho en la primera parte sufrió bastante, pero en la segunda se recompuso tras el gol de Muriqui y llevó el dominio territorial a partir del gol y achuchó bastante a la portería del rival, a portería del Betis. A pesar de tener menos posesión, pues el Betis destacó mucho en la eficacia rematadora. Es decir, tuvimos 3 o 4 ocasiones y de 4 ocasiones metimos 2 goles. Uno con Abde y uno con Bakambu, ¿vale? Seguimos con la misma imagen y vamos a hablar un poquito de las claves del partido, ¿vale? Por las claves del partido podemos destacar, bueno, podemos... Perdona, me confundí, perdón. Ahí.
Volvemos a repetir un poquito, vamos a repetirlo que tenía un pequeño desliz. Por aquí, como hemos dicho antes, el Betis pues ha dominado fases clave, ¿vale? Fases clave especialmente en transiciones ofensivas. Y luego después, como hemos comentado antes, Mallorca pues sufrió y se recompuso, llevando el dominio territorial en la segunda parte. Aparte de tener menos posesión en general, pues el Betis fue más eficaz en las áreas, ¿vale? Fuimos muy solidarios en defensa y muy eficaz de tres cuartas partes del campo hacia adelante. ¿Ves? Aquí es la primera parte. ¿Ves? Que esto era la primera parte. En la primera parte, pues aquí vemos más o menos la fase, cómo dominó esas fases clave en esas transiciones ofensivas con Bakambu, con Anthony, con Fidalgo. ¿Ves? Y aquí pues y aquí, pues, a raíz del gol de Muriqui, pues, tuvo el Mallorca más dominio territorial y ahí tuvimos que defender más juntitos y resistimos y por eso quedó en 1-2 y la victoria del Betis. Ahora pasamos a la clave del partido con esta escena de Marroca aquí entre dos jugadores del Mallorca y aquí vamos a resumir más o menos los 4 puntos, ¿vale? Los 4 claves del partido. La primera clave fue eficacia en los momentos decisivos. Es decir, en la primera parte tuvimos dos ocasiones muy claras y dos goles. Golpeamos primero dos veces, bueno, golpeamos primero en la primera parte, en el minuto 18, y luego golpeamos al principio de la segunda parte, ¿vale? Con el primer golpe marcamos un poco el ritmo del partido, y en la segunda parte, pues sentenciamos, pensábamos que íbamos a sentenciar el partido hasta que vino el gol del Muriqui. Eh, el golpear primero es el 0-1. Es decir, que nosotros golpeamos primero. El Mallorca tenía un guión de partido, que era presionar la salida del balón del Betis y jugar a la contra jugar a la contra por las bandas, porque tenían dos bandas bastante verticales y centros a Muriqui. Y centros a Muriqui para que ganara las espaldas de la defensa y marcara y rematara gol. Pero al golpear nosotros primero con el gol de Abde, la buena salida tras una buena contra del Betis, cambió el guión del Mallorca y se tuvieron que replegar hacia atrás ante la existencia para defenderse de las contras del Betis. Luego, otra clave es el control en la renovación, es decir, nada más reanudar, marcamos el 0-2 y ya a partir de ahí controlamos los tiempos del partido. Empezamos a controlar los tiempos del partido. Si había que defender, había que defender. Si había que atacar, había que atacar. ¿Sabes? Controlamos bien los tiempos. La tercera clave fue que a raíz, a raíz del 1-2, a raíz del 1-2, el Mallorca pues fue mucho mejor, mucho más insistente, estuvo más en el área del Betis, tuvo más ocasiones, solamente que le falló la puntería y la mala suerte, pero respondió bastante bien después de ese 1-2, con lo cual me gustó bastante. Y luego la cuarta clave fue la defensa firme del Betis después del 1-2, resistiendo pues lo que son los arreones del Mallorca, que más de uno no podía vender un susto, pero aguantaron muy bien. Aquí tenemos las notas de los jugadores titulares y de los suplentes, ¿vale? De los suplentes y de los titulares y del entrenador, ¿vale? El portero, el portero como ve aquí, le voy a poner un 6, aquí un 6,2, estuvo correcto, es lo básico. Y el gol pues no se pudo evitar, no lo pudo evitar porque ha sido un señor golazo, pero un 6,2. Luego tenemos pues, digo yo, eh,
Diego Llorente, un 5,6 porque fue, bueno, perdón, un 5,6 porque estuvo, bueno, no, me equivoco. Diego Llorente un 4,6, para mí un suspenso, porque estuvo muy condicionado por la tarjeta amarilla. Estuvo muy condicionado por la tarjeta amarilla, con lo cual, pues un 4,6, no está muy bien. Luego tenemos a Nathan un 6,5, muy bien, correcto, es lo suyo. Luego Ricardo Rodríguez, más de lo mismo, un 6,5, muy correcto en defensa. En ataque no aportó nada, pero en defensa estuvo bastante bien. Luego tenemos un momentito que no lo estamos viendo bien. Luego tenemos a Pablo Fornás, un 6,5, bastante bien, sólido y práctico. Marroca un 7,2, muy sólido en defensa. Antonio Fidalgo otro 6,2, bueno, 6,7. Bueno, perdón, me he equivocado. Espérate que me confundí, perdona. Un 6,2 Valle, correcto. Luego un 5,9 Aitor Rubial. Ha estado mucho mejor que antes, pero muy correcto. Un 5,6 Diego Llorente, pero fue condicionado por la tarjeta amarilla. Otro 6,5 Nata, correcto también. Otro 6,5 Ricardo Rodríguez, correcto también. Luego 6,5 Pablo Fornal, más de lo mismo, muy correcto en su posición. No estuvo fino en ataque porque tuvo más trabajo defensivo, hizo el trabajo sucio, con lo cual por ahí bien. 7,2, el Marroca estuvo bastante sólido y no dejó mucho espacio a los jugadores del Mallorca, con lo cual no pudieron ir por dentro, tuvieron que depender mucho de los extremos. Luego tenemos Fidalgo, un 6,2, bastante bien dentro de lo que cabe. Anthony, un 7, con lo cual muy bien, un notable, muy bien. Él participó en los dos goles, tanto de Abde como de Bakambu, con lo cual bastante bien. Luego tenemos a Abde, un 7,8, para mí el MVP del partido, porque estuvo muy incisivo en ataque, ayudó muy bien en defensa, con lo cual hizo un partido bastante completo. Y luego tenemos a Bacagol, o volvió Bacagol, no el pelotilla negra, Bacagol, con un 7,4 porque estuvo muy bien en ataque y marcó un golito que por lo menos es lo que se le pide. Eso hablamos de las notas individuales titulares. Luego de los suplentes, pues tenemos el primer suplente, que es en el minuto 46, que es Mar Bartra, que ha tenido un 5,3. Ha estado discreto. Luego tenemos a Ángel Ortiz, que ha sustituido a Víctor Rubial, un 5, también bastante discreto. Luego tenemos en el minuto 67 a, a Sergi Altimira sustituyendo a Fidalgo, un 5, también muy discreto. Y sustituyendo a Bakambu tenemos a Deosa, que de falso delantero un 4,7. Vamos, fatal. Es que no es supuesto. Como no es supuesto, fatal, fatal. Eso hablamos de los jugadores individualmente, tanto titulares como suplentes. Ahora sí, lo hacemos en modo conjunto, pues tenemos a los defensas en general un 6, el centro del campo un 7, luego en ataque en general, y luego en ataque en general, pues también es un 7, ¿vale? Y luego Manuel Pellegrini, pues esta vez, y luego, bueno, y Manuel Pellegrini, pues un 7,5, ¿vale? Muy buena lectura del partido y muy buena capacidad para aguantar la ventaja. Y entre todos los suplentes, un 6,5, por lo menos han cumplido. Ahora pasamos al MVP del partido, que para mí fue Abde. Su gol y su participación ofensiva pues marcaron la diferencia en un partido muy igualado y muy táctico. Aunque Anthony fue responsable de la jugada de los dos goles,
tuvo un papel más importante tanto en ataque como en defensa, sobre todo en defensa en la segunda parte, que fue lo que hizo que el Betis mantuviera el resultado y se llevara los 3 puntos. Vale, para mí con esta imagen de Aitor Rubial celebrando el partido, pues significamos que el Betis fue eficaz y pragmático, con claridad para golpear en transiciones y con madurez para sufrir después. No es un partido más bonito, pero uno que demuestra carácter y que el Betis ha vuelto a ser el equipo competitivo de las primeras jornadas. Y ahora vamos a hablar un poquito del próximo rival del Real Betis, que es el Rayo Vallecano. Ahora mismo el Rayo Vallecano no está en puestos de descenso porque perdió el Mallorca, pero está en una situación muy mala, muy mala. Lleva muchas jornadas sin ganar y visita la Cartuja con ganas de romper esa mala racha y librarse del descenso. Mientras que el Betis, pues lo que busca, lo que vosotros sabéis, que es seguir con esta buena dinámica y recortarle puntos al Villarreal y al Atlético de Madrid. ¿Vale? Bueno, chicos, pues nada, esto ha sido para mí el análisis en frío. ¿Qué te pareció el partido? ¿Quién fue vuestro MVP? Dejadlo aquí en comentarios. Dale like si os gustó el vídeo. Suscríbete si es gratuito. Suscríbete que es gratuito. Y si queréis más análisis de la Liga y del Betis, y activad la campanita para que no perdáis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Viva el Betis!